Hola, hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Espero que se encuentren todos y todas bien. Bienvenidos a la clase número 7 de lo que sería Ciencias Sociales 1. Lo que vamos a ver en esta clase es lo que se conoce como la doble revolución. La revolución industrial y la revolución francesa. Son dos de las revoluciones más importantes de la historia, por no decir que son las revoluciones por excelencia. ¿Por qué decimos esto? Porque la verdad que van a abrir paso al mundo moderno, por así decirlo, en cuestión política y en cuestión económica. Cuando hacemos referencia a la revolución industrial, va a ser muy pero muy importante porque va a marcar como el nacimiento, por así decirlo, del sistema capitalista. ¿Qué es el sistema capitalista? Es el sistema económico en el que nos encontramos hoy en día. Ahora bien, cuando hacemos referencia a lo que sería la Revolución Francesa, estamos mencionando a que marca, como por así decirlo, el inicio del sistema político en que nos encontramos hoy en día. Más que nada apuntando a una república con división de poderes y demás. ¿Por qué hacemos referencia a esta división de poderes? Porque cuando se desarrolla la Revolución Francesa, tenemos que tener en cuenta que en Francia había una monarquía donde gobernaba el rey, básicamente. Pero bueno, por eso podemos decir que el resultado de estas dobles revoluciones va a dar inicio a lo que se conocería como un Estado moderno. ¿Qué es precisamente o a qué denominamos Estado moderno? Bueno, es un Estado que tiene una soberanía, que tiene centralización del poder, un sistema legal codificado y también tiene una administración burocrática. ¿Qué quiere decir soberanía? Bueno, la soberanía implica que el Estado es la máxima autoridad dentro de su territorio, sin subordinación a otras entidades. La centralización del poder, bueno, esto estamos hablando de los estados modernos, ya con lo que sería la Revolución Francesa, ya como que poco a poco comienza a desaparecer ese sistema de centralización del poder, pero bueno, como nacimiento de estos estados modernos nos vamos a encontrar con una nueva centralización del poder en donde deja de lado ese poder feudal. Y bueno, y por otro lado nos vamos a encontrar con el establecimiento de un sistema legal, ¿sí? Uniforme que va a apuntar, por así decirlo, a una mejor administración de justicia, a una regulación de la vida y demás. Ahora, precisamente vamos a meternos porque ya vimos las consecuencias, por así decirlo, de estas revoluciones, que es lo primero que tenemos que viene a la mente, es esa idea del nacimiento de los estados modernos, ¿no? Pero en sí, ¿qué fue la revolución industrial? Bueno, para situar un año específico de la revolución industrial vamos a centrarnos en el año 1750 en lo que sería Gran Bretaña. ¿Y por qué es importante esta revolución? Porque va a marcar un antes y un después en la forma de producir, ¿sí? producir bienes y demás, y va a marcar un nuevo rumbo a lo que sería la economía. A ver, se comienza a introducir por primera vez lo que sería la maquinaria, generando nuevas técnicas de fabricación de productos textiles. Más que nada, la revolución industrial empieza con lo que serían cosas textiles. Si bien no estamos hablando de grandes tecnologías ni demás,
pero la implementación de la máquina genera una mayor producción en menos tiempo, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que se comienza o se crea lo que es la máquina a vapor, que va a servir para trasladar los productos textiles. De la mano con esta implementación de las maquinarias a la hora de producir, nos vamos a encontrar con las industrias, ¿sí? Entonces, como todo un crecimiento en conjunto que se comienza a generar. Estos cambios no solo van a aumentar la producción, sino que genera el nacimiento de una nueva clase social, ¿sí? Que va a ser lo que sería el obrero. Si nos situamos desde el punto de vista de un historiador o sociólogo que se llamó Marx, él va a decir que el obrero se lo va a denominar proletariado. ¿Quiénes van a ser los proletariados? Es esa parte de la sociedad que va a estar compuesta por trabajadores industriales que viven en condiciones desfavorables, por así decirlo, y no tienen los mejores salarios. Ahora bien, si nos situamos y explicamos un poquito el concepto de Marx, la otra parte de la población va a ser los burgueses. Esos burgueses que nacen con lo que sería la revolución, que nacen, mejor dicho, con ese sistema feudal, que vienen a ser como los primeros comerciantes y demás, con el tiempo adquieren mucho dinero, invierten ese dinero en las maquinarias para desarrollar la revolución industrial y comienzan a tener como una posición mucho más privilegiada. Pero bueno, así se va a dividir lo que sería la sociedad según Marx. Por otro lado, cuando hablamos de la revolución industrial, tenemos que saber que también impulsó avances tecnológicos y científicos, mejorando, hablando de cuestiones tecnológicas, infraestructura del transporte y construcciones de redes ferroviarias. ¿Por qué se hace esto? Porque se van a necesitar grandes extensiones de vías para poder vender lo que se produce, ¿sí? Es importante las conexiones territoriales y marítimas para desarrollar lo que sería el comercio. Y acá va relacionado con el surgimiento del capitalismo, que el capitalismo es el sistema económico mundial. Todo el mundo se va a encontrar conectado por medio de la economía capitalista. Y esa conexión, que se lo va a denominar globalización, se comienza a gestar en este momento cuando el mundo se conecta por vías marítimas, por medio de lo que sería el comercio marítimo y todo lo que tiene que ver con el tendido de vías, ¿sí? Eso es una de las grandes cosas que deja el sistema capitalista, esa conexión mundial. Ni hablar de hoy en día, ¿no? Que la conexión es instantánea. Pero bueno, la verdad que si vamos a cuestiones negativas, más allá de las desigualdades sociales, económicas y demás, nos vamos a encontrar que el surgimiento de la fábrica, todo ese proceso de industrialización, va a generar una urbanización creciente, una mayor movilidad de personas, y esto va a aumentar lo que sería la contaminación y condiciones de vivienda que, por lo menos para este momento, no van a estar muy buenas. Ni hablar de, bueno, si comenzamos a situarnos y a hilar fino las condiciones laborales, ¿no? En las que se encontraban estos trabajadores, todo lo que tiene que ver con derechos laborales que los tenemos hoy en día, ni existían. Pero bueno, van a ir creciendo todo lo que tiene que ver con ese movimiento obrero, por así decirlo, los primeros movimientos obreros que buscan lo que serían una reforma social y laboral, ¿no? Bien, la otra revolución, que para mí es muy importante también, quiero aclarar que para mí la revolución más importante es la industrial. Hay gente que dice que la francesa, hay gente que dice que las dos,
pero para mí la industrial es la más importante porque marca el sistema económico, marca el mundo en el que vivimos hoy en día. Pero bueno, la Revolución Francesa, que va a gestarse en el año 1789, luego de esa revolución vamos a encontrarnos por diferentes periodos, donde incluso llega a aparecer la figura de Napoleón y demás. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque marca el fin del antiguo régimen, ese sistema de monarquía centralizada y demás, y marca el inicio de los estados más actuales, más democráticos, con la ciudadanía. Recordemos que el lema de la revolución industrial era libertad, igualdad y fraternidad. Todos son iguales ante la ley, está el derecho de libertad y demás. Pero bueno, cuando hablamos de las causas de la revolución industrial, vamos a centrarnos en que son muchas: desigualdad social, una gran crisis económica, surgimiento de nuevas ideas, esas ideas de la ilustración, del iluminismo, por así decirlo, que comienza ya a cuestionar a la autoridad real, ¿sí?, y a la figura de Dios, y la insatisfacción con el absolutismo monárquico. Francia en ese momento no estaba pasando uno de los mejores periodos económicos, y la verdad que se cuenta que mientras el pueblo moría de hambre, la corona francesa hacía grandes comidas y tiraba las sobras. Entonces era como que constantemente le mojaban la oreja, por así decirlo, al pueblo. No solamente al pueblo, porque estas medidas y este contexto en el que se vivía en Francia generó el descontento de las clases bajas, pero también de las clases medias. ¿Por qué? Porque, llega un momento en donde Francia va a estar dividido por tres elementos, la sociedad va a estar dividida por tres elementos, ¿sí? Vamos a tener a los que gobiernan, a la élite, por así decirlo, y en tercer lugar al pueblo. Para poder salir de la crisis, estos dos, que son los que van a estar en la punta de la pirámide, dicen, vamos a aumentar los impuestos. ¿A quién le aumentamos los impuestos? A las clases bajas. Entonces esa medida genera un mayor, aún más, ¿sí?, descontento de las clases sociales. Entonces, se comenzaron a generar diferentes peticiones, demandas, cambios radicales, ¿sí?, mucha tensión social en las calles. Tal fue así que la revolución se lleva a cabo, ¿sí?, van a apuntar a una igualdad ante la ley, y en esta revolución le terminan cortando la cabeza al rey, que era Luis XVI. Ahora bien, si tenemos que decir qué es lo que nos deja la Revolución Francesa, nos va a dejar que comienza como a desafiar esa legitimidad que tenía el gobierno monárquico y todo ese sistema jerárquico de estamento social que había, ¿sí? Se crea lo que sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y esto es importante porque van a ser los primeros derechos que van a apuntar en igualdad, ¿sí? Se van a establecer principios fundamentales de derechos humanos y justicia, y se crea la primera junta, o la primera república, mejor dicho, francesa, y en base a esto surge la figura de Napoleón, que van a considerar estos cambios, aunque también va a ser bastante autoritario. ¿Por qué la figura de Napoleón es importante? Y se los explico de manera muy simple para que lo entiendan. Napoleón creía que estas ideas se tenían que expandir por toda Europa, y lo que hace es comenzar a conquistar territorios, ¿sí? Francia e Inglaterra se pelean constantemente para ver quién es el país que domina, mejor dicho, quién es el que manda en el mundo. Y una de las cosas que hace Napoleón es establecer un bloqueo comercial a Inglaterra e invadir Portugal. ¿Por qué invade Portugal? Porque era el principal socio comercial de Inglaterra. Entonces Inglaterra está aislada, no puede comercializar con Europa,
no puede comercializar con lo que sería Portugal, y recordemos que Inglaterra, como explicaba anteriormente, nos vamos a encontrar en un contexto de revolución industrial donde va a producir mucho y va a necesitar nuevas rutas comerciales. Por eso Inglaterra comienza a ver con buenos ojos las independencias de lo que sería el Río de la Plata, ¿sí? Todo nuestro territorio. Intentó llegar a nuestra región por medio de 2 invasiones inglesas, cosa que no lo pudo hacer. Pero bueno, con el tiempo, ¿sí? Napoleón quería seguir dominando todo lo que sería Europa, y luego de invadir Portugal invade España. ¿Y por qué remarco esto? Porque cuando invade España, el rey español queda preso. Y los americanos, que eran españoles que gobernaban en América, al estar preso el rey español, ¿sí? Ellos, como que los que estaban en América, no van a tener ningún respaldo político, porque el rey no está. Entonces los criollos que vivían en América, que ya se les había aumentado los impuestos, que tenían prohibido acceder a cargos políticos, dicen, bueno, la verdad que este es nuestro momento, porque el rey está preso, porque los virreyes no tienen autoridad, porque no hay nadie que los respalde, listo, desarrollamos la revolución, ¿sí? Por eso es importante también la Revolución Francesa, ¿sí? Pero bueno, a ver qué vamos con esto. Justo tengo unos apuntes acá en la compu y se tildó la computadora. Pero bueno, si vamos a lo que sería las causas de las revoluciones, ¿sí? Siempre van a estar ligadas al periodo, van a apuntar a lo que serían grandes cambios profundos. Una de las causas va a ser grandes innovaciones tecnológicas, ¿sí? Lo que va a generar también la revolución, por lo menos industrial, es una transición de una economía agraria a una economía industrial. Más que nada son las consecuencias esto, se va a expandir el comercio y van a surgir nuevas clases sociales, ¿sí? El de la Revolución Francesa, cuando hablamos de las causas, estamos hablando de una desigualdad social, de una crisis económica, nuevas ideas, ¿sí? Que comienzan a criticar la autoridad real, y también, bueno, un descontento hacia el gobierno que estaban atravesando, ¿sí? Y por último, ¿cuáles van a ser las importancias de las revoluciones, tanto política como económica? Son básicamente catalizadores del cambio social más significativos estas revoluciones. La revolución industrial, como dije anteriormente, y espero que quede claro esto, va a marcar el camino al mundo moderno en cuestiones económicas. Va a generar una economía mucho más global, va a impulsar el desarrollo tecnológico, va a generar que se despliegue todo el proceso de urbanización, pero también va a plantear nuevos desafíos sociales y laborales. Esto va a establecer, y es importante que quede claro esto, va a establecer las bases para el capitalismo y todo lo que tiene que ver con la globalización. En cambio, la Revolución Francesa va a ir más que nada ligada a cuestiones políticas, va a establecer los principios democráticos, los derechos humanos, se va a introducir la idea de la ciudadanía, la participación política. Y también la Revolución Francesa inspiró movimientos de independencia y cambios políticos en otras partes del mundo, donde se van a expandir las ideas de la libertad y lo que sería la justicia. Y por último, ¿sí? Y ya vamos terminando, el Estado moderno y las revoluciones, tanto industrial como francesa, dejaron un legado profundo en la sociedad contemporánea. La revolución industrial impulsó el avance tecnológico y la innovación continua, estableciendo las bases para una economía más globalizada. Soy reiterativo con esto, pero quiero que quede claro. Y la Revolución Francesa va a establecer todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y demás.
La revolución industrial sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Más adentrado al 1850, prácticamente 100 años después, se comienza a desarrollar la segunda fase de la revolución industrial, donde ya se implementa el petróleo, se implementa la tecnología, la electricidad y demás. La última fase de la revolución industrial, hay unos historiadores que dicen que a partir de 1900, finales de 1900 con el internet, con los teléfonos móviles y demás, dicen que estamos en la tercera fase de la revolución industrial. Lo cierto es que con cuestiones industrializadas y demás vamos a ir atravesando diferentes etapas de la misma. Pero para mí la más importante es la primera etapa porque marca la economía, el mundo económico en el que vivimos hoy en día, y la Revolución Francesa marca esa idea de república. Así que bueno, gente, eso es todo.